Le voy a invitar a que usted se encuentre conmigo y, si es tan amable, se ponga de pie para leer con reverencia la palabra que servirá de base para el mensaje de esta mañana. Él mismo se encuentra en el Salmo 68. Salmo 68, y allí vamos a leer los versos del 4 al 5. Salmo 68. Versos 4 y 5. Salmo 68, versos 4 y 5. Leo en el nombre del Dios que es trino. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra corra libre y penetre el corazón de cada uno de los oidores de la misma, para que pasemos de ser meros oidores a buenos hacedores y experimentemos la rica y abundante bendición que hay en la obediencia a tu palabra. Palabra que es rica, palabra que bendice, palabra que liberta, palabra que sana, palabra que amonesta, palabra que exhorta, palabra que redime, palabra que restaura. Entonces, Señor, siembra en nuestro corazón para que rinda fruto al 100 por 1, y envíanos, Señor, a compartirla con otros para que también le sirva de bendición. Toda gloria está reservada para Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Se puede sentar. Oiga, hoy estamos celebrando, ¿verdad?, el Día de los Padres en algunos países del mundo. Pero como dijimos también el Día de las Madres, pues hoy quisiera comenzar haciendo la misma afirmación. En el reino animal al cual nosotros pertenecemos, y básicamente se hacen algunas distinciones para separar al ser humano del resto del reino animal, aduciendo a que somos seres disque racionales, no es menos cierto que el hecho de la paternidad y la maternidad también, pero en este caso el de la paternidad, no es otra cosa que un mecanismo biológico que tienen los organismos, que tienen los animales para preservar la especie. La tienen otros animales también del reino vegetal y de otros, pero cada animal tiene cada organismo tiene la peculiaridad de poder reproducirse. Y el hecho de que el ser humano pueda llamarse padre o madre no es por otra cosa que por el mecanismo biológico que puede tener para poderse reproducir. Y a fin de cuentas, la reproducción simple y llanamente es la preservación de la especie. Cuando se estudian los diferentes organismos y usted va a hacer un árbol familiar o está trazando, ¿verdad?, la línea familiar de algún organismo, pues esos que son padres se le conoce como la generación P, los parental. De ahí para abajo, pues entonces el F1, que son los hijos, el F2, que son los nietos. Pero a fin de cuentas, lo que significa es que hubo uno que inicialmente comenzó una cadena de eventos que se traduce en hijos y en otras generaciones. Así que la paternidad es meramente biológicamente un mecanismo biológico para la preservación de la especie, para la reproducción de la misma. Para los seres humanos tiene una implicación la paternidad que trasciende la discusión mera y puramente científica, y es una de socialización. Lo comparten otros animales también, pero particularmente el ser humano tiene una parte fundamental en lo que tiene que ver con la socialización de esos hijos. Así que es ahí donde cobra valor una celebración como la de hoy, porque no es meramente porque tengamos la capacidad de procrear lo que nos hace padres, sino que también la capacidad de poder participar en el evento socializador de los hijos que procreamos. De ahí que entonces nosotros podamos celebrar con contentamiento la celebración de un día como este. Lo hacemos puesta la mirada en el ejemplo escritural del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conoció a un Dios
que los formó, porque así quiso Dios darse a conocer a todas las naciones de la tierra. Dios, el Dios creador del universo, en un momento particular quiso, y siempre estaba en su corazón, bendecir al ser humano, pero cuando el ser humano comenzó la construcción de sus propios dioses y sus propias creencias, Dios intervino para levantar una nación y que por medio de esa nación los demás pueblos y naciones pudieran ver las acciones redentoras, salvíficas, de justicia, de paz del Dios creador del cielo y de la tierra, para que también pudieran creer en Él y le adoraran. Y es interesante porque el pueblo de Dios comenzó a conocer a Dios como una figura paterna. El pueblo de Dios comenzó a conocer a Dios como una figura paternal, como el Padre de todas las cosas, como el Padre de las naciones, como el Padre del pueblo. Entonces establecieron una relación como el Dios Padre y el pueblo, que es el Hijo creado por ese Dios que es Padre y que es bueno. El salmista recoge en este salmo: cantad, alegraos, cantad salmos a su nombre. Es decir, levanten las manos, que se llene de alegría tu corazón. Oiga, y sabe que déjeme decir algo, y aun cuando no haya momentos donde no está lleno tu corazón de alegría, todavía una lágrima y un gemido delante de la presencia del Señor podrá ser tu alabanza. Podrá ser tu alabanza. En el mundo de la música, los músicos tienden a ser muy grandes, a componer grandes canciones en momentos críticos. Y entonces hay canciones que son bien icónicas y que probablemente detrás de esa canción hay una historia bien tremenda. Una historia que a veces de mucha alegría, pero a veces historias que son de mucho dolor y marcan generaciones completas. Así que no debemos circunscribir solamente que se canten salmos a Dios porque estamos alegres, porque estamos gozosos, porque estamos contentos, sino que también tenemos espacio de que en el momento más oscuro nuestro, en el momento de nuestra crisis, en nuestro momento de dolor, aún la lágrima que pueda brotar de nuestros ojos delante del Señor puede ser nuestra canción de alabanza. Se puede cantar aunque nos estemos bebiendo simultáneamente las lágrimas delante de la presencia del Señor. Y allí el Señor obrará. Entonces dice el salmista: cantad a Dios salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, al Dios que es todopoderoso, al Dios creador, que no es un diosito, que es el gran Dios del cielo y de la tierra. Jehová es su nombre, y alegraos delante de él, porque es bueno, porque es justo, porque es grande, porque es eterno, porque es misericordioso. Entonces miren la alusión que hace, que es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Es decir, no solamente es creador, no es padre porque es creador de todo. El salmista no solamente lo visualiza como padre porque es creador, sino que lo visualiza como padre porque tiene otros roles también de carácter social, que es el defensor de viudas y huérfanos. Defiende. Entonces yo quisiera en esta mañana poder compartir con ustedes algunas de las visiones de la paternidad que tenía el pueblo hebreo y a través del cual también entienden la paternidad de Dios con el pueblo hebreo, cómo se sienten cuidados por Dios con la figura de Dios como padre y cómo se supone que es de emularse por el padre de la casa la paternidad para ser reflejada a los suyos. Entre las funciones del padre de la familia hebrea, del contexto de la familia hebrea, está el darle identidad a los suyos. En nuestro caso, nosotros vamos al registro demográfico y lo primero que estamos buscando, ¿verdad?, es en el caso de los casados, pues hay un padre que está a bien procrear un hijo con su esposa o con su pareja. Pero hay casos donde cuando no hay una relación muy bien estable o muy bien establecida y surge un hijo producto de una relación íntima entre un hombre y una mujer, una pregunta que se hace a la familia es: ¿y el papá lo va a reconocer? O la muchacha tiende a decir: pues yo no sé si el papá lo va a reconocer, o el papá no lo reconoció. Porque hay un dilema de si la persona va a asumir su rol social con esa criatura.
Es padre porque biológicamente pudo procrear. Es padre porque tiene el mecanismo de procreación y de poder reproducirse y prolongar la especie. Pero entonces hay un criterio adicional que se busca defender, y es si el papá lo va a reconocer, es decir, lo va a hacer partícipe de su identidad, le va a dar identidad al muchacho. Entonces cuando vamos a inscribirlo, pues es que usted ve que aparecen los dos apellidos, y los documentos de inscripción nuestros que sacamos en el registro demográfico incluyen la información no solamente de la criatura nacida, sino de sus padres, porque se está buscando la identidad del muchacho. De recién nacido se está intentando al menos establecer la identidad. Pues ¿sabe qué? En el rol del Dios del cielo y de la tierra es el que le da identidad a sus hijos. Dios le da identidad a su pueblo. Somos hijos del Dios Altísimo. Oiga, qué tremendo es que en el Evangelio de Juan, cuando usted va al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan dice en el primer capítulo y en los primeros versos, dice el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, puede crear, tiene poder. En Él estaba la vida, creó la vida entonces también, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Es decir, el pueblo de Dios entiende al Dios como el Padre Celestial, pero como aquel que se convierte en nuestro Padre en el momento que nosotros creemos en el acto salvífico de su Hijo Jesucristo. Así que hay una labor social que el hebreo entiende que se cumple con la figura del Padre en la familia, porque así mismo ve a Dios asumiendo esa responsabilidad social con su pueblo. No solamente crea a su pueblo, sino que cuida de su pueblo y le da identidad. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos ahora la identidad, tenemos la autoridad, tenemos la potestad de afirmar que somos hijos de Dios, que no somos huérfanos, que encontramos a nuestro Padre Celestial. No porque tú no lo conozcas significa que no tienes Padre. Si está aquí, Padre tienes. Pero entonces por medio de Cristo Jesús reconocemos la presencia del Padre que siempre ha estado y nunca estuvimos huérfanos. Así que Dios le da identidad a su pueblo. Dios le da identidad a los suyos. Vaya conmigo a Génesis 35. Génesis 35. Génesis 35. Y voy a leer los versos 16 al 18. Génesis 35, versos 16 al 18. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también vas a tener a este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Oiga, esta es la historia de uno de los patriarcas, es la historia de Jacob.
padre de las tribus de Israel, que en un momento particular, su esposa embarazada Raquel, y a punto de dar a luz, fallece. Pero en medio del labor, en medio del parto, en medio de la aparición, ya escapándosele el alma, la partera le dice: vas a tener este muchacho, lo vamos a sacar, lo vamos a rescatar. Y solamente aquellas mujeres que han estado en sala de parto o que han estado en algún lugar pariendo y pueden entender lo delicado que es el parir, saben de una madre que se le está escapando el alma y otra que le está ayudando diciendo: lo vamos a parir. Esas historias las hemos escuchado y son poderosas y hacen un bonding particular entre la criatura y los que participaron a rescatar la vida de ese recién nacido. Entonces, ya pariendo el muchacho, sabe Raquel que va a desfallecer, muere al final y le pone nombre porque el esposo no estaba. Le puso nombre, le dio identidad y le puso Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Porque quizás estaba tan en shock, quizás estaba tan marcada por aquel momento de crisis tan tremendo que así lo llamó. No era de desprecio, pero marcó el momento en el cual lo tuvo, el hijo de mi tristeza. Y falleció. Oye, ese es el nombre del muchacho. Pero llegó Jacob, llegó el papá. Y cuando llegó el papá, la partera le tuvo que explicar lo que ocurrió, qué pasó, como que está muerta. Y allá, pues, pero aquí está el niño. Y ella le puso por nombre Benoni. Ella le puso nombre. Y dijo: pues no. Y se va a llamar Benjamín, el hijo de la mano derecha. El que estará conmigo a mi mano derecha. Eso significa que es el que yo voy a cuidar. Mi mano fuerte, ese es el que yo voy a proteger. Ese es el que yo voy a guiar. Ese es el que yo voy a sostener. Ese es el hijo de la mano derecha. Entonces, el padre le da identidad al muchacho porque el Dios del cielo y de la tierra le da identidad a su pueblo y porque en nuestros tiempos nos corresponde a los que somos padres afirmar la identidad de nuestros hijos y nuestras hijas. Es importante las palabras que tú le dices a tus hijos y a tus hijas, porque en la calle, cuando comiencen a compartir y a socializar con otra gente, les van a decir cosas que la gente entiende que ellos son. Les van a decir muchas cosas. Hasta en bromas les van a decir cosas. Con coraje les van a decir cosas. Les van a decir epítetos. Les van a decir algunas cosas que los van a ayudar y los van a exaltar. Se van a encontrar con diferente gente. ¿Y sabe qué? Puede que se queden marcados y se metan en el sistema que lo que le está diciendo esa persona muy probablemente es porque se lo ganó o porque es. Pero es importante que el padre y la madre, pero en este caso el padre, afirme con autoridad la identidad de sus hijos y sus hijas. Para que no importa lo que digan en la calle, también sepa ese hijo y esa hija que lo que dice papá de él y de ella es. Yo no sé qué le puedan decir a mis hijos en la calle. Yo no sé qué le puedan decir a otros amiguitos. Ahora Liam Michael está con esto de compartir en estas cosas de los juegos de video. Pero eso es un mundo que yo no entiendo y por ahí para abajo hay un montón de comunicaciones. Otro día me decía Liam Michael que estaba hablando con unas mujeres de Francia. Con el amigo Néstor. Yo decía, Francia, mujeres. La pregunta que yo le hice, ¿sabe cuál fue? Y estaban hablando en inglés o en francés. Pues yo estaba en shock. Porque es una aplicación de socialización. Entonces eso pues me preocupó por lo siguiente. Porque entonces yo no sé con quién están hablando los muchachos de uno. Pero entonces yo tuve que sentarme a un par de cosas. Primero, ver la aplicación. Y segundo, bloquearla. Porque yo no hablo francés. Y bloquearla. Entonces comenzar a afirmar en Liam Michael que nadie de los que él se pueda comunicar ahí, porque eso es una aplicación, pero habrá miles más. Nadie le puede decir de él nada en contra que su mamá y yo no le hayamos dicho que es cierto. Eso nos toca a mí, a Mayra, pero me toca a mí como papá. Una noche, estamos compartiendo con la familia, yo llego a casa y Liam Michael pues, me dice, papá, ora conmigo, y yo lo veo con el rostro demudado. Y yo, papito, ¿te pasa algo? No, no. Obviamente los papás conocen, no, a ti te pasa algo. Papá, es que una persona por el juego ese que él juega,
parece que consiguió su teléfono y ella le escribió algo. Yo no sé quién es la persona, pero tengo el teléfono. Y le dijo alguna cosa a Liam Michael. Liam Michael no lo conoce. Papá, yo no sé quién es. Total, parece que es un adulto y le dijo algunas cosas impropias. Porque estaban jugando algo. Y yo comencé lo siguiente. Pero ¿y qué te hemos dicho en casa que tú eres? ¿Qué te hemos dicho mamá y yo? Lo que nosotros pensamos de ti es más poderoso y no tiene nada que ver con lo que pueda decir esta persona que no te conoce. Y tú no te dejes ofender. Persona, primero, aprende a jugar con los amiguitos tuyos. Juega con la gente de la iglesia, juega con tus amiguitos del colegio. Tú no tienes por qué estar jugando con desconocidos. Y segundo, el día que alguien te diga una palabra impropia es el momento donde tú digas, pues jugamos más tarde y cuelgas. Porque nos corresponde a nosotros y me corresponde a mí, con la autoridad que me concede la socialización de mi paternidad, afirmar la identidad de mis hijos. Y a mí me interesa que mi hija sepa lo que vale para mí. Y que mi hijo sepa lo que vale para mí en mi casa. Y no importa lo que diga ningún charlatán allá afuera, los hijos de mi casa son los herederos de la casa. Son los que me toca a mí afirmar la identidad de quiénes son. Porque no importa lo que puedan decir allá afuera, habrá una palabra que esos muchachos tienen en el corazón y es lo que haya dicho papi de mí. Ahora entonces, padre, cuidado con lo que tú le dices a tus hijos. Porque el día que tú le digas una palabra de exaltación, servirá para apoyarlo. Y el día que le digas una palabra que lo denigre, servirá para marcarlo. Entonces tenemos que tener cuidado con las afirmaciones que hacemos. Porque usted se imagina la historia de Benjamín creciendo como Benoni, el hijo de mi tristeza. Mira quién va por ahí, nube negra. Mira quién va por ahí. Cuando nació se murió la mamá. Mira quién va por ahí, mala suerte. Mira quién va por ahí, el que causa tristeza. Mira quién va por ahí, el que causa dolor. Mira quién va por ahí. Y el padre dijo, no. Mi hijo es parte de uno que tiene promesa delante de Dios. Y yo en una ocasión recordó, pensando yo acá, y rehaciendo la historia, pensó quizás Jacob en cómo le quitó la primogenitura a su hermano Esaú. Y cómo regaló a Esaú la bendición y ahora Jacob tenía la autoridad de ser el heredero de la casa y ser el de la repartición de la casa y el administrador de la heredad de su padre Isaac. Y quiero yo pensar que Jacob dijo, no. Yo recuerdo una vez cuando mi hermano vendió su primogenitura y después le costó, la quiso tener por lágrimas. Pero ahora que yo la adquirí me corresponde a mí bendecir a los míos. Pues Benoni no, Benjamín, el que yo tendré en mi mano derecha. Entonces nada te faltará, yo te protegeré, yo te guiaré, yo te esconderé, yo te defenderé. Tú eres Benjamín. El padre le corresponde afirmar la identidad de los de la casa. Así que el padre afirma y bendice, o el padre dice y destruye. Segundo, el padre tiene la responsabilidad de proveer. Vaya conmigo a Génesis 22. Verso 14, Génesis 22, verso 14. Génesis 22, verso 14. Esta es la historia cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y en medio de aquella experiencia, el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y allí aquel monte fue conocido en hebreo como Jehová Jireh, Yahvé Jireh, el que provee. Jehová proveerá. ¿Y sabe qué? Es la afirmación de un hombre de Dios, de Abraham, que aprendió a conocer a un Padre celestial que provee.
Abraham, que salió de Ur de los Caldeos y que recibió el llamado de Dios para levantar delante de él una gran nación, Abraham tenía sirvientes, Abraham tenía esposa, Abraham tenía padres, Abraham tenía gente en la comarca que lo admiraba, pero había una cosa que Abraham no tenía y era hijos. Abraham no tenía hijos. Y Dios le promete que va a ser padre de naciones. Así que no solamente tenía que tener la capacidad reproductiva como animal del reino para poder preservar la especie reproduciéndose, sino que tenía que aprender cuál iba a ser su rol socializador para que pudiera ser padre de naciones. Y aprendió una cosa en el camino, que si se fue de su casa con su esposa y sus criados, sabía ser esposo. Se fue sabiendo ser esposo. Se fue sabiendo ser amo, porque tenía criados. Se fue siendo rico, porque tenía camellos y tenía vacas y tenía ovejas. Se fue teniendo. Pero aprendió en el camino la paternidad, a ser padre. Y una cosa que aprendió Abraham, y lo aprendió entonces de Dios, fue a proveer. Es el Dios que provee, no importa las circunstancias. Oiga, cuando el proverbista habla de la mujer virtuosa, cuando el proverbista habla de la mujer que se debe buscar porque es alabada por sus hijos y alabada por su esposo, dice que esa mujer tiene unas cualidades bien tremendas. Esa mujer guarda, esa mujer sabe coser, esa mujer se preocupa por sus hijos, esa mujer enseña, esa mujer administra la casa. Escuche bien, y de hecho voy a hacer un paréntesis para lo siguiente. Vamos a encontrarnos el martes en el estudio bíblico porque voy a dar un estudio acerca de el rol de los padres en el concepto familiar creado por Dios. Vamos a hablar de los roles del padre y la madre en la familia creada por Dios, así que no se lo pierda. Pues dice el proverbista que esa mujer tiene una capacidad administrativa, pero ¿qué tú vas a administrar si no hay nada? Porque en el rol social del matrimonio, de la familia creada por Dios, en esa repartición de roles, la mujer administra de lo que el varón tiene la obligación de proveer. Ojo, para ser también políticamente correctos. No es que el varón no tenga la capacidad de ser administrador de la casa, ni con esto estamos diciendo que la mujer no tenga la capacidad de proveer. Estamos hablando de que en el modelo familiar que Dios creó, oiga, es tan hermoso y es tan complementario que uno provea y el otro administra, que es más fácil. Las mujeres solteras, perdón, las madres solteras pasan mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no solamente le toca administrar el hogar, sino que tienen que irse a buscar la provisión. ¿Se da cuenta? Y el padre soltero pasa también más trabajo porque tiene que, además de buscar la provisión, encargarse de administrarlo en la casa con los suyos. ¿Le parece? Pero cuando la familia está en orden divino, Dios proveyó para que uno fuera el complemento del otro, no para que fuera la competencia del otro, sino el complemento del otro, y que pudieran entonces en ese complemento proveer y tú administras. Entonces esa mujer virtuosa sabe administrar con sabiduría lo que el padre de la casa tiene la obligación de proveer. ¿Se da cuenta? ¿Le parece bien? Diga amén si lo entendió. Amén, ok. Entonces, Abraham aprendió de Dios que aún en los momentos más críticos, Dios siempre proveerá. Dios siempre proveerá. Yo escucho muchas mujeres decir, pues pastor, Dios proveerá. Pero es bueno que lo diga el padre de la casa. Y que sea el padre de la casa el que le enseña a su esposa y a sus hijos, Dios proveerá. A mí me toca salir a buscar el sustento, hacer el negocio, estar pendiente de ustedes. Pero cuando a mí se me acaben los recursos, Dios proveerá. Y yo llegaré con algo. Dios proveerá. Dios proveerá. Yo hoy hablaba con Sammy. Sammy se fue. ¿Y para dónde se fue? Se fue a trabajar. Pero se fue Eliam a trabajar también.
Entonces hoy es Día de los Padres y él vino con su regalo, lo más echón, porque Sammy es un echón, que fue el bajo nuevo que trajo, que le regalaron ayer en la casa. Y se tuvo que ir a trabajar. Entonces me decía, pues, ante la falta de trabajadores en Puerto Rico, porque, paréntesis, yo no sé por qué todavía están dando dinero al desempleo si hay trabajo. Eso es de anormales. Si están buscando trabajadores en todos lados, ¿cómo están dando todavía dinero para el desempleo? Pues es un país que se acostumbra a eso, pues tenemos lo que tenemos. Anyway, cierro el paréntesis. Ante momentos críticos, podemos hacer dos cosas. O el padre de la casa se sienta a llorar, no tenemos, ¿qué vamos a hacer? O todavía le dice a los suyos, vamos a confiar en el Señor, porque Dios va a proveer. Pero no es sentado aquí, es buscando las mejores ideas para poder bendecir a su familia. Porque la mujer podrá administrar en la casa de lo que traiga. Y hay que salir, hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. ¿Que cuesta trabajo? ¿Que es doloroso? Sí, pero es un momento crítico. Y el momento crítico se pasa. Entonces Abraham aprendió de Dios. Abraham aprendió de Dios. Dios proveerá. Yahvé Jireh. Y eso es uno de los nombres conocidos de Dios. No es que Dios tenga nombre, pero así fue que el pueblo lo aprendió a conocer. El que provee. Busque Josué 1. Josué 1. Josué capítulo 1, esto es un texto que muchos conocen, un texto muy utilizado por muchos. Generalmente, el texto más utilizado del libro de Josué es Josué 1:9. Usted seguramente lo sabe hasta de memoria. Escuche, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ese es uno de los textos más famosos del libro de Josué, por todos conocido. Lo que pasa es que hay que ponerlo en contexto. Este texto no trata de una palabra de aliento de Dios para hacerle chihichijá a Josué. No es un discurso motivador para que Josué mantenga el ánimo y no te quites, no desmayes, no tengas miedo, dale para adelante, voy a ti, yo te voy a sostener, yo estaré contigo, no eches para atrás ni para coger impulso, no, vamos para adelante, confía, yo estaré, te voy a bendecir. No es ese el contexto. Así que gente que está utilizando este texto para validar eso, lo está utilizando fuera del contexto original. El contexto original está en los versos anteriores y vamos a leer los versos 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Emma, voy a leer desde el 6. Disculpa, Coral. Desde el 6. Esfuérzate y sé valiente. De hecho, esa frase de esfuérzate y sé valiente la hice 4 veces. No una, 4 veces en el mismo capítulo. 4 veces. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Se acuerda la promesa de Dios a Abraham? Que lo haría padre de naciones y lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel y le entregaría esa tierra. Pues sobre esa promesa Dios está hablando. Dios no se olvida de sus promesas. Y le está diciendo ahora a Josué, muchas generaciones más tarde, le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para lo siguiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, segunda vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, esfuérzate y sé valiente en mantenerte obrando conforme la ley que aprendiste de Moisés. Esfuérzate y sé valiente en ser obediente. Esfuérzate y sé valiente. No te canses de hacer lo que dice la palabra. En eso radica el contexto del esfuérzate y sé valiente.
En tanto que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo. ¿Dónde? Donde quiera que tú vayas. En virtud de que seas persistente, valiente, arrojado para permanecer en la palabra de Dios, que es buena, que bendice, que guía, que exhorta, que amonesta, que endereza nuestro pie. Entonces se cumplirá que Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y el verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? Permanece en la palabra, deleítate en ella, porque ahí está nuestra bendición. Entonces, una de las funciones del Padre, de Dios Padre, es darle la palabra a su pueblo, la palabra que bendice. Una de las funciones de Dios como Padre es otorgarle al pueblo la palabra que bendice. Oiga, ¿y sabe qué? Lo primero que hizo Dios con Moisés, perdón, Dios con Abraham, cuando lo llamó para crear un pueblo, fue darle su palabra. Fue darle su palabra. Dios le dijo sus planes y le dio una promesa. Y esa promesa se cumpliría en tanto y en cuanto Abraham fuera obediente. Sal de la tierra de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Voy a hacer de ti un hombre grande. Te voy a dar nombre. Te voy a dar familia. Te voy a bendecir. Voy a bendecir a quien te bendiga. Voy a maldecir al que te maldiga. Y tú y los tuyos serán de bendición para todas las familias de la tierra. Dios le dio su palabra. Y en la medida que Moisés creyera e hiciera, se cumpliría esa palabra. Y se cumplió. Hoy estamos hablando de Moisés. Se cumplió. Es el contexto donde nace Jesucristo, en una comunidad judía, en un pueblo creado por Dios, a partir de aquel viejo y su esposa. Así que entonces, posteriormente, cuando el Dios saca al pueblo de Egipto, una de las primeras cosas que hicieron en el desierto, cuando cruzaron al desierto, fue que Moisés subió al monte y bajó con las tablas, con la palabra que Dios le había dado. Así que lo primero que hizo Dios con Moisés, una vez sacó al pueblo de Egipto, fue darle la palabra. Y Moisés tenía que llevarle la palabra al pueblo. ¿Y sabe qué? Así es Dios con nosotros. El Dios que es Padre nos da la palabra que bendice. Es la palabra que bendice a los hijos. Pues los hijos tienen que, para ser bendecidos, caminar ¿en qué? En la palabra que Dios le da como Padre. Porque Dios conoce dónde radica nuestra bendición. Pues una de las funciones de los que somos padres y los que piensan serlo es tener la palabra que bendice para su casa. Socialmente, en la comunidad judía posterior de los tiempos de Jesús, se acostumbraba que el hombre, el varón, el macho, el masculino, iba a la sinagoga o entraba al templo. Las mujeres tenían otros aposentos, pero no entraban a donde entraba el hombre. Las mujeres se sentaban a los pies de los maestros, El varón se sentaba a los pies de los maestros, por decir, al frente, para escuchar la palabra que el rabí tenía que decir. Habían sinagogas donde no se permitían las mujeres. Así que la mujer tenía que esperar sumisamente en su casa, atendiéndolos de su casa, a que llegara el varón y le compartiera la palabra, para entonces ella encargarse en su rol social de administrarle esa palabra a sus hijos y levantar el sistema de valores morales de los hijos de la casa. Así que imagínense eso, mire para allá. Mujeres que no tenían acceso a escuchar la enseñanza de la palabra, tenían que depender de que el varón le trajera la palabra que había escuchado. Entonces está tremendo, mire qué cosa. Ese varón dependía de lo que dijera el rabí. Y la mujer dependía de lo que entendiera el varón. Y lo que dijera acá de lo que entendió. Y los hijos dependían de lo que entendió la madre. Así que a saber Dios qué dijo el rabí, qué hacen los hijos.
Así que era importante para el padre de la casa, para que sus hijos recibieran la palabra que bendice, estar él atento a la palabra de Dios que bendice, para poderla compartir con los de la casa y que puedan recibir la bendición del Dios de la palabra. Así que, padres, hombres que procrean, el rol social y en el orden divino para que todo esté bien, tienes que nutrirte de la palabra y tú tienes que conocer lo que Dios te quiere decir a ti para los tuyos, para que tú puedas tener una palabra que bendiga a los tuyos. Pero los hombres, los padres, decimos muchas cosas. Yo no tanto, porque yo soy el menos que habla en casa. Entre 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es como las ofertas de algunos internet, que es bien rápido, entre 2 de la mañana y entre 5 de la mañana. Después de ahí son bien lentos. Pues yo no hablo mucho en ese horario, porque no hay mucha gente que me escuche en casa. Después de ahí como que me entra un viento y dicen que hablo mucho. Y los hombres en la casa como que quieren decir muchas cosas. Pero vamos a asegurarnos los padres que dentro de las cosas que tengamos que decir, podamos conocer la palabra de Dios para que con la palabra de Dios podamos bendecir a los nuestros. Porque ¿sabe qué? Puede que tus hijos y tu esposa aprendan a confiar en ti, en tu palabra. Pero lo que tú puedas decir sobre cualquier circunstancia puede ser una opinión o una experiencia que tú quieras compartir. Pero van a descansar más. Van a poder descansar y ejercitar la fe y sentirse más tranquilos si entre tu discurso está que el fundamento de tu discurso es lo que Dios te ha dicho, es la palabra del Señor. Que tú puedas decirle a los tuyos, la palabra dice tal cosa. Porque donde pueda fallar mi interpretación, el Dios de esta palabra no fallará. No fallará. No fallará. No fallará. Entonces nos corresponde a los padres ponernos las pilas, alimentarnos en la palabra para podérselo compartir a los nuestros. Ojo, no es excusa de que estás trabajando, no es excusa de que estás muy cansado, no es excusa de que estás bien atareado, no es excusa de que es el momento que tú tienes para descansar. No hay excusa, tú tienes que nutrirte de la palabra del Señor si quieres bendecir tu casa. ¿Cuántos de los muchachos cogen matemática en la escuela? ¿Cuántos tienen hijos que cogen matemática en la escuela? ¿Tú le enseñas matemática? ¿Tú sabes matemática? ¿A qué? ¿Sí? ¿Cuántos pues? Yo soy tutor ahora de biología en casa. Tengo examen el martes. A las 7:30 de la mañana hasta las 9:30. Del profesor Dimus Siritunga. No, así se llama, de verdad. Dimus Siritunga. Ya sabe dónde es, ¿verdad? De Jurutungo. De Mayagüez. Pero es hindú. Estoy dando clase de biología en casa ahora. En genética ahora. Lo poco que se acaba el verano. Con 52 años y me mandaron por la universidad otra vez. Ya me saqué esto del pecho. Le enseñaron matemática a los muchachos en la escuela. ¿Tú sabes matemática? ¿Le dan inglés en la escuela? ¿Tú le enseñas inglés? ¿Le dan cálculo, precálculo? ¿Tú le enseñas precálculo? ¿Le dan humanidades? ¿Tú le enseñas humanidades? Así que con esto hay gente que nosotros le entregamos a nuestros hijos para que le enseñen cosas. Ese es el sistema educativo. Y allá se encargarán de darle lecturas y darle lecciones para enseñarles cosas. ¿Dónde aprenden la palabra? ¿Quién le da la palabra a tu hijo? ¿Quién le enseña de Dios? ¿En la escuela? ¿En la institución? ¿En el cuidado extendido? ¿En las tutorías? ¿En dónde es que aprenden la palabra a tus hijos? ¿En la escuela bíblica cuando vienen los domingos? ¿Lo que el pastor diga cuando tiene una predicación? Eso te toca a ti. Eso sí tú lo puedes enseñar. Esa clase sí. La palabra sí. Pero tienes que nutrirte. Oh sí, eso te toca. ¿Cuántos son padres aquí? Padre quisiste ser, padre serás. Ahí te toca. Tienes que aprender la palabra de Dios para decírsela a tus hijos, para decírsela a tu esposa. Permanecer en la palabra. Entonces los tuyos podrán aprender
y administrar la palabra que tú les des. Pero tiene que ser la buena palabra. La buena palabra que viene de parte de Dios. Busque Juan 3:16, Evangelio de Juan 3:16. Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas por el contrario tenga vida eterna. El Padre creador de todas las cosas hizo un acto sacrificial de entregar a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito. Eso es un acto sacrificial. Ese es el Padre que por los que ama no se niega nada, pero no les niega nada. El Padre que se entrega por los que ama. Eso lo aprendimos de Dios. Así que es una función del Padre aprender en el acto y en su rol, en su papel de socialización con los suyos, ser el Padre que entrega, que sacrifica. No es el Padre que pone excusas de lo que no pudo entregar. Es el Padre que se goza en lo que le costó entregar para que los suyos estén bien. Es triste cuando queremos ser padres, pero después no podemos atender a los hijos que Dios nos da, a los hijos que tenemos. ¿Sabe qué? Lo sufren los hijos. Entonces algunos entienden que por ser padres son más hombres o cumplen un rol social, qué sé yo. Pero si no tienen la capacidad de poder gozarse del desarrollo de los mismos, pues es vana esa paternidad. Y la paternidad incluye grandes sacrificios. Toda la vida. Hasta que Dios llame a su presencia a una de las partes, o al padre o al hijo. La paternidad siempre es sacrificial. Oiga, el viejo mío todavía vela por mí. A mí también, pero hoy estamos hablando de los padres. Todavía vela por mí. Y los padres tienen que aprender a tener actos sacrificiales por los suyos. Actos que cuestan. Actos que nos sacan de nuestra zona de confort para poder proveer, para poder defender a los que amamos. Hay actos sacrificiales que solo los entendemos cuando entendemos, bueno, que solo lo aprendemos a valorar cuando aprendemos a valorar el sacrificio de Dios. Iba a decir, y se me escapó en un lapsus lingüe, que solo así podemos entender, pero sabe que los actos sacrificiales no son racionales. Por lo tanto, quizás no logran ser entendidos del todo, pero sí apreciados, pero sí valorados. A lo mejor una persona quizás no puede entender por qué lo hizo, pero valora que lo haya hecho. Y Dios entregó a su Hijo unigénito. Yo no entiendo por qué Dios lo hizo, pero lo valoro porque tiene que haberle costado a Dios utilizar ese acto sacrificial para dejarnos saber a nosotros cuánto nos ama. Entonces, los padres tenemos que aprender a tener actos sacrificiales por los nuestros. Se sacrifica lo preciado. No se sacrifica lo que no se aprecia. Y por último, vamos a Isaías 41:17.
Isaías 41. Isaías 41, capítulo 10. Mire, y póngase de pie por un momento. Isaías 41, verso 10. Dios nos enseña el Padre que vela por nuestro bienestar. El que cuida y vela. El que cuida y siempre está. El que nunca nos pierde el ojo en aquel, aunque nosotros no sepamos que nos está mirando, siempre está presente y no pierde control de nuestras circunstancias. El que no reniega de su paternidad ni la entrega porque no caduca, es el Dios que está pendiente y vela por nuestro bienestar continuamente. Y en uno de los textos más hermosos de la palabra está esta gran afirmación. Dios diciéndole al profeta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque somos entonces nosotros los Benjamines. ¿Y Benjamín significaba qué? El hijo de la mano derecha. Pues si Él nos sustenta con su diestra, somos nosotros los hijos de la mano derecha de Dios. Entonces Dios nos dice que siempre va a estar pendiente de nuestro bienestar. Yo lo voy a repetir. No temas, porque yo estoy contigo. La promesa es: yo estoy. Tú tienes que entender que yo continuamente estoy. Que yo continuamente estoy. No temas, porque yo continuamente estoy. Dime tu condición. ¿Cómo tú te encuentras? Dime cómo tú estás. Dime tu enfermedad. Dime tu precariedad. Dime tu crisis financiera, dime tu crisis matrimonial, dime cómo está tu ánimo, dime cómo estás sentimentalmente, dime cómo están tus emociones, dime cómo tú estás anímicamente, dime cómo tú estás. Y yo te voy a decir una cosa: no temas, porque yo siempre estoy, te dice el Señor. No temas. Triste puedes estar, pero no tengas temor, porque todo va a salir bien. Por una cosa, no es porque tú tengas la capacidad, no es porque te estés bien óptimo, no es porque estés muy bien, es porque yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Yo siempre estoy. Oiga, ¿quién celebra que el Señor siempre está? Mire, denle un aplauso al que vive para siempre, al que siempre está y siempre estará. No temas. Entonces dice más: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. No desmayes. Entonces la otra cláusula: no desmayes, porque yo soy tu Dios. Amén. Porque yo soy tu Dios. Tú no desmayes. Tú mantén la fe, porque yo soy tu Dios. ¿Y quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? No desmayes. No desmayes. No desmayes. Mire, yo tengo una visión así como cuando usted está bien mal y usted está desfalleciendo y alguien está sosteniéndolo y le da y dice: no te me vayas, no te duermas, mantente mirándome. Y esa es la gloria de Dios diciéndome: por mal que te sientas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y todavía tengo cosas que hacer por ti y para ti, porque soy tu Dios. Porque Dios, porque no he dejado de ser tu Dios, porque no soy padre porque creo, soy padre porque sostengo a los míos. No soy padre porque creé, soy padre porque estoy, porque velo, porque defiendo, porque proveo. No desmayes. No desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Gracias, Dios. Gloria a Dios por eso. Gracias, Jesús. Y cuando a mis hijos les toque el cansancio, la frustración, lo que sea que tengan que vivir,
piensen en desfallecer, la palabra que yo le tengo que dar es no. No desfallezca. Yo voy a estar contigo, porque yo soy tu papá. Oh, gloria a Dios por eso. Oh, sí. No lo van a saber los hijos míos. En el momento duro, no desfallezca, papito, no, mamita, no. Yo soy tu papá. Y con la diestra lo sostengo. Y con la diestra lo levanto. Y con la diestra lo acurruco. Y con la diestra levanto para defenderlo. Oh. A los hijos míos vendrá papá para decirle no. No desfallezca, porque yo soy tu papá. Que te esfuerces. Vine a esforzarte. Quizás no sé lo que tú sabes, pero vine a esforzarte. Vine a levantarte y empujarte por la espalda. Vine a estar, porque si estamos los dos, tendrán que venir contra los dos. Y qué bueno es que entonces pueda pensar el hijo, llegó papi. Qué bueno que puedan pensar los hijos de Dios, llegó Dios. Gloria a Dios por eso. Siempre te ayudaré. Entonces es una promesa. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Yo siempre voy a estar. Y es siempre. No es si te portas bien. Es siempre. Aun cuando te portes mal. No es cuando estemos de buenas. Es cuando metas las patas. Siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Siempre te voy a renovar las fuerzas. Siempre te voy a acurrucar. Conmigo vas a tener un lugar de descanso para que te renueves, para que te restaures. En otros sitios te van a dar los palos de la vida, pero aquí vas a tener descanso. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a cargar mientras tú te repones. Yo te voy a cargar mientras tú te levantas. Y yo he contado esto. El disparate más grande que me ha podido decir papi una vez fue que cuando yo tuve el accidente y tuve ese momento crítico, que yo no podía moverme, a papi se le ocurrió decirme, con un disparate supremo, arrodillado frente a mí, yo estaba en un sofá, en una silla, y pues yo estaba pensando qué van a hacer ustedes, porque si yo quedaba en una cama sin poderme mover, ¿qué van a hacer ustedes? Van a tener que sacrificar su vida pues para atenderme a mí. Y él me dijo, si tu mamá y yo te cargamos cuando eras pequeño, ahora si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer otra vez. Eso es un disparate. Un disparate porque no puede conmigo. Pero es la palabra que el padre le dice al hijo. Y el hijo se quebranta y encuentra descanso. Y dice, estos tipos van a velar de mí. Estos tipos van a velar por mí. Dios te da descanso. Pero la palabra es un disparate. Lo que pasa es que para Dios no. Dios dice, siempre yo te voy a sustentar. Yo voy a preparar para que tú tengas descanso. Para que te puedas levantar otra vez. Para que puedas pasar la crisis. Otros no van a entender, pero en casa sí. Y te voy a sustentar. Con la diestra de mi justicia. Con el brazo fuerte de Dios. Brazo que se desnuda. Y cuando el brazo de Dios se desnuda, la gente puede ver la espada en su mano. Y cuando el brazo de Dios se desnuda, la gente puede ver el puño de Dios y la espada de Dios. Adarga y escudo es Dios para quienes le temen. Y los que están pendientes al Hijo, que estén pendientes al brazo del Padre. Porque si Dios desnuda su brazo, va contra el que está contra ti, para gloria de su nombre y bendición de ese hijo. Oh sí, Señor. Oh sí, Señor. Y es hora de que nosotros podamos decir esta mañana, Dios va a desnudar su brazo por mí, por mi casa. El Dios que yo he creído desnuda su brazo por mí, por los míos. Yo te voy a invitar a que tú entones con nosotros esta alabanza, porque se trata de Él. Y aquel que quiera aprender a ser padre, que se mire en el espejo de Dios y podamos afirmar que se trata de Él. Lo decimos, iglesia, lo decimos, iglesia. No lo ves,
Padre celestial. Él es Dios, el gran yo soy. Tu pie tiembla, Él lo Cuando tu pie tiemble, Él lo afirma y lo pone sobre peña. Solo confía, Él de pie. Mientras Él esté de pie, tú te corresponde estar de rodillas y verás milagros en tu vida. ¿Por qué? Es su palabra. Venga y diga con nosotros. Venga, eso es una afirmación, eso es una oración. Porque se trata de Él. Que la llama no arderá. Es su mirada que doblega toda potestad. Es su poderosa mano abriendo. Venga, iglesia, vamos a decir bien alto. Venga. Palabra que enmudece la tempestad. Venga, iglesia. Oh, dile a tu Dios. Habrá quien pueda levantar las manos al cielo y decirle a Dios que es su mirada. Oiga, que se calma la tempestad. Venga. Podemos decirle a Dios que Él es. Oh, ciertamente. Si Él dice se calma en nuestras circunstancias. Cuando Él está, la llama no arde. Venga, iglesia. Decimos que es su poderosa mano es la diestra que se desnuda diciendo: oh, porque el Señor desnuda su brazo, porque es adarga y escudo, porque lucha todas tus batallas, no ha perdido ninguna. Una vez más, iglesia, venga. Dile a tu Dios, dile a tu Dios, dile a tu Dios, dile a tu Dios, dile a tu Dios. Es su palabra, es su palabra. Él es, su poderosa mano abriendo el mar por ti. Ese Dios. Oiga, dele un aplauso al Dios que es fiel, al Padre de naciones, al Padre celestial. Yo culmino con lo siguiente. Puede que tú hayas tenido como modelo un padre bueno, con sus defectos, con sus virtudes, pero un padre que te sirva de modelo. Puede que hayas tenido un padre ausente. Puede que hayas tenido un padre que no haya cumplido con el rol idílico y romántico que hemos hablado aquí hoy. Puede que hayas tenido un padre quizás hasta maltratante. Pero los que hemos creído en el Señor tenemos un modelo nuevo. Y no porque tuviste un mal padre, tus hijos tienen que tener uno igual. Tú puedes ser mejor para bendición de los tuyos. Para eso Dios restituye tu alma y te limpia y te sana y te salva. Y si hubiera algún varón esta mañana que es padre, que hoy quiera reconciliarse con el Señor, aquí o allá, escríbenos donde estás. Pastor, soy yo. Pastor, yo me quiero reconciliar con el Señor. Pastor, yo quiero que Dios sane mi corazón. Escríbenos porque nosotros nos vamos a comunicar contigo y te vamos a tener en un momento de oración con nuestro grupo de intercesión. Pero vamos a inclinar el rostro. Y sal de aquí, Padre, que has estado aquí esta mañana, Padre, que me escuchas, con tu diestra dispuesta. Con tu diestra dispuesta a abrazar a los tuyos, a apretar a los tuyos, a sostener a los tuyos. Sal de aquí con la palabra propicia, la palabra buena que bendice, la palabra que da fortaleza, la palabra que bendice también amonesta, sabe y exhorta, la palabra que perdona y la palabra que pide perdón. Sal de aquí con el convencimiento de que tú eres bendición para los tuyos y que Dios pondrá en tu mano, porque mientras haya en tu mano, los tuyos tendrán.
los tuyos tendrán. Los tuyos tendrán. Dios es bueno y es fiel. Falta que retornemos al modelo de Dios y de la paternidad divina para bendecir nuestra casa. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos y cada uno de estos padres que están con nosotros esta mañana. Los que están aquí y los que están allá. Pidiéndote, soberano Dios, que tu Espíritu Santo los acurruque, porque si bien es cierto que son padres hoy, siempre serán tus hijos. Podrán tener muchos años, pero tú eres el anciano de días. Son los hijos de la casa. Y entonces tienen que recibir de ti la palabra buena para llevársela a los suyos. Que tienen que recibir de ti la provisión para llevársela a los suyos. Que tienen que recibir de ti el testimonio de amor para podérselo testificar a los suyos. Que tienen que saber que tú eres su protector para aprender a proteger a los suyos. Señor, yo te ruego que tú les des sabiduría, que tú les des paz y que administren su hogar con justicia divina, la justicia que perdona, la justicia que abre puertas, la justicia que valora, la justicia de la nueva oportunidad, la justicia que restaura. Señor, bendice nuestras casas y que puedan ser hombres de bien, hombres de bendición para los que tú les has dado como regalo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.